Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que el día de hoy haya sido un día bonito, haya sido un día bastante productivo. Muchísimas gracias por la espera de conexión. Yo debo esperar al inicio, pues para poder tener acceso a compartir pantalla. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente acá y sobre todo por esa parte de la paciencia. Para las personas que se conectan hoy, ayer fue nuestra primera clase, nuestro primer encuentro, para que lo tengan entonces muy presente, pero no se preocupen. Si en algún momento de pronto se pierde en algún momento de la clase, sea de esta, sea la de ayer, sea la que va a pasar mañana sábado, que mañana es en la mañana, pueden ver las clases en diferido para que no se pierdan ningún tema, para que de pronto no entren enredados a alguna clase. Sé que muchas personas, sobre todo por las dinámicas laborales, les queda complejo conectarse a todas las clases o les queda complejo estar sincrónicamente viendo las clases, no se preocupen por ello. Nosotros siempre vamos a tener las clases en diferido, que las pueden tener ustedes siempre allí. Y la clase del día de ayer es una clase o fue una clase fundamental, pero igual la pueden ver, recuerden, porque es la entrada de nuestro coordinador. Esa clase del día de mañana, perdón, del día de ayer, se las comparto el día de mañana a través del link de YouTube o también se las están compartiendo ustedes en el enlace de WhatsApp. Ahora que logre habilitar, pues que logremos habilitar este chat para poder tener un orden en la clase, recuerden que lo deshabilitamos durante momentos importantes, ya luego lo abrimos, hoy lo vamos a abrir antes de las 7:30 del descanso de hora colombiana, recuerden que la hora colombiana va a cambiar en algunos países, que les había también dado una indicación, sé que muchas personas todavía tienen duda con ese aspecto, entonces les voy a volver a mostrar la imagen donde están todos los países para que de pronto puedan tener o no tengan dificultad allí. Pero por lo pronto vamos a empezar con lo que teníamos pendiente ayer, y es la corriente sociocognitiva. Ayer entonces empezamos a hablar de la historia, que es sumamente importante, es un tema muy corto, lo que vimos ayer, pero corto, pero importantísimo. Tener en cuenta cómo ha sido tergiversado, tener en cuenta de tantos años que ha pasado en investigaciones el autismo, cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado esos criterios diagnósticos, cómo se establece de pronto esas categorías diagnósticas, esas teorías explicativas, y es acá donde hablábamos entonces de las dos corrientes iniciales, corriente sociocognitiva y corriente neurocognitiva, que son las que vamos a hablar el día de hoy. Empecemos por una muy interesante, de hecho, que es la corriente sociocognitiva de la teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? En general, la teoría de la mente es la capacidad que nosotros vamos desarrollando. Nosotros no nacemos con teoría de la mente, nacemos sí predispuestos a teoría de la mente, pero es en el neurodesarrollo que nosotros vamos desarrollando esa capacidad de atribuir a otros estados mentales. ¿Qué son los estados mentales? Son creencias, son deseos, son las intenciones de los demás, son las emociones, son esos conocimientos que de pronto las otras personas puedan tener. Las intenciones, por ejemplo, el saber que otra persona viene con intenciones buenas, con intenciones malas, si viene con engaños, si viene de pronto con la verdad, eso no lo da la teoría de la mente. Eh, digamos que muy coloquialmente hablándolo, lo que podría ser la intuición, como, bueno, esta persona creo que me está timando, o esta persona creo que me va a hacer un timo, o me va a decir una mentira, o me va a engañar, viene de esto, de la teoría de la mente. Cómo nosotros hacemos una lectura de la otra persona, cómo nosotros entonces vamos aprendiendo, vamos adquiriendo ese conocimiento de cómo posiblemente puede actuar una persona. Ojo acá, no tiene nada que ver con juicios. Importante, la teoría de la mente es una capacidad de atribuir en otro una intención. Si una persona viene de pronto con un comportamiento manipulador, es la teoría de la mente o gracias a la teoría de la mente
que nosotros nos podemos dar cuenta como, bueno, esta persona es manipuladora o esta persona me está manipulando gracias a esto. Pero resulta que es lo que pasa en el autismo. Es un problema, digámoslo así, porque hay un déficit, hay una menor preparación cognitiva para específicamente la teoría de la mente. La teoría de la mente es una capacidad cognitiva que vamos adquiriendo. Entonces, no solamente de uno mismo adjudicar o entender o atribuir esas creencias, deseos, comportamientos, conocimientos o emociones de uno mismo, pero también de los demás. Entender que los otros pueden ser diferentes a mí, que los otros pueden tener conocimientos que yo no conozco o al contrario, yo tener conocimientos que una persona de pronto no tiene. Y esta habilidad de la teoría de la mente va a ser fundamental para lo que yo sé que muchos han podido escuchar y es la empatía. La empatía, lo que es empatía, teoría de la mente y cognición social son básicas, es una triada que ya les voy a empezar a explicar para que puedan comprender mucho más, pero la teoría de la mente la necesitamos para tener una comunicación afectiva y efectiva y la comprensión social. ¿Qué implica entonces o qué entendemos entonces por lo que es la teoría de la mente? Primero, reconocer que los demás tienen pensamientos que pueden ser diferentes a los míos, que no todos debemos pensar exactamente lo mismo, de la misma situación o de la misma eh, cosa. También predecir, interpretar las acciones de los demás con base en sus creencias, con base en sus deseos, comprender que esos pensamientos de la persona van a influir también en el comportamiento y distinguir también, eso es fundamental, entre lo que uno sabe y lo que los otros saben, ese conocimiento compartido versus el conocimiento personal. Un ejemplo clásico de teoría de la mente, quizás para muchos les suene conocido, es una prueba, de hecho es muy común, es una prueba que no la diseña, no la proporciona una persona fundamental en teoría de la mente y es Simon Baron Cohen. Simon empieza a crear una prueba de falsa creencia, de hecho ese es el nombre de la prueba. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si a un niño se le cuenta una historia, supongamos, Sally, que es la niña típica de la prueba de falsa creencia, Sally pone una canica en una caja y Sally se retira del lugar. Luego viene otro personaje, en este caso se llama Annie. Annie lo que hace es mover la canica a otra cesta, a una cesta. Y la pregunta que se le hace a los niños es, ¿tú dónde crees? ¿Dónde crees que buscaría Sally la canica cuando regrese? Si un niño tiene una teoría de la mente desarrollada o empezando a desarrollar, va a decir en la caja, entendiendo que Sally tiene una creencia falsa, por eso se llama prueba de falsa creencia, porque realmente Sally en este caso no vio el cambio. Entonces, es eso, los conocimientos de los demás. Y en el autismo hay bastantes fallas allí. La teoría de la mente es un concepto que introdujo dos, que introdujeron dos personas muy importantes y es Primack. Primack, de hecho, es bastante importante también en la teoría de la educación, lo pueden buscar, de hecho, pues tiene varios, hay un efecto que es el efecto de Primack, diferente pues como este tema, y Woodruff. Ellos dos empezaron a investigar cómo entonces en los primates, en nuestros primos cercanos, si había o no esa capacidad de conocer los otros, de saber qué va a pasar, qué va a hacer el otro, la capacidad de relacionarnos mutuamente. Entonces, la teoría de la mente tiene un ejemplo y es este que les voy a explicar, se los voy a leer puntualmente. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste y, dado el contexto, muy importante esta palabra, que guarda relación con la muerte de algún ser querido. Automáticamente somos capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental, o juega con esa palabra que es muy fundamental, nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación. Además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia,
recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará, etcétera. A esa capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta se le denomina teoría de la mente. La teoría de la mente es paulatina. Yo les mencionaba, para las personas que de pronto se están conectando, que la teoría de la mente no es algo que de la noche a la mañana surja. Se va estimulando, se va a ir trabajando. Y por ejemplo, ¿cómo es el desarrollo de la teoría de la mente? A partir de los 4 o 5 años, la mayoría de los niños desarrollan una teoría de la mente que la podríamos denominar o clasificar en teoría de la mente básica. En los niños con autismo, la capacidad de teoría de la mente va a estar alterada en ese desarrollo. No es que no tengan teoría de la mente, no es que no tengan empatía, ojo acá, es un procesamiento diferente de esa parte. Hay un desarrollo, pero se desarrolla más lentamente que en la parte de las personas neurotípicas. En los adultos, esta teoría de la mente va a estar vinculada a esas habilidades sociales complejas, como por ejemplo utilizar el sarcasmo, utilizar la ironía, el doble sentido, la manipulación emocional, lo que les mencionaba, eso parte pues obviamente ya en los adultos debería estar avanzada, pero también vemos muchas personas adultas que no tienen autismo y que tienen baja teoría de la mente. Entonces, la teoría de la mente no está única y exclusivamente reducida en el trastorno del espectro autista. Hay otras alteraciones, hay otras características, mm, digámoslo así, de trastornos mentales o más neurológicas que pueden estar con alteraciones también en la teoría de la mente. Entonces, la evaluación es como les mencioné, con esas pruebas de falsa creencia, que es una prueba de Sally y Annie, pues de hecho así se llama. Se puede evaluar, por ejemplo, desde neuropsicología y desde psicología, con tareas de historias sociales, de la lectura de la mente de los ojos, o cuestionarios y entrevistas clínicas que son más centradas en teoría de la mente. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué importancia tiene la teoría de la mente? Muchísima. La teoría de la mente o una buena teoría de la mente nos va a preparar mucho mejor para qué. Primero, para entender las emociones de los demás, mis propias emociones, los terceros, las de mis pares, las de mis familiares, poder funcionar socialmente en grupo, porque entonces vamos a permitir, obviamente, tener comunicaciones más efectivas, desarrollar mayores habilidades, resolver esos conflictos interpersonales que a veces, así no lo queramos, van a surgir. Entonces, recuerden que la teoría de la mente es importante, es un desarrollo paulatino. Vamos a ver un ejemplo de esa prueba que yo les mencioné, que es la prueba de falsa creencia de Sally y Anne. Viene una persona muy importante que es de hecho la persona que les estaba explicando que crea, que piensa, que diseña lo que es esa prueba de la teoría de la falsa creencia y es precisamente Simon Baron Cohen. Él nos da una frase y les voy a explicar la frase y ya después les voy a explicar quién es él y por qué es tan importante la frase. Quiero que presten mucha atención a lo que está en este recuadro color pues azul más claro y lo que está resaltado. Dice lo siguiente, se los voy a leer puntual. Esto es algo dicho por Simon Baron Cohen. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo.
En el peor de los casos, eso podría llevarle a apartarse del mundo social completamente. Y lo menos que podría suceder es que le llevara a realizar escasos intentos, de interacción con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y, por tanto, comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Una recomendación es este libro, ojo acá, porque igual pues a las otras recomendaciones que también les he hecho, no tengan en cuenta lo que es síndrome de Asperger. Fue escrito antes del 2013, en la década de los 90, donde tuvo el boom o el auge Simon Baron Cohen, entonces tengan en cuenta pues lo del nombre. El, el que escribe, el que diseña la teoría de la falsa creencia es él. De hecho, pues es un destacado psicólogo, es neurocientífico, él es británico y es muy reconocido, principalmente por lo que es la teoría de la mente. Obviamente ha tenido otros aspectos de investigación, pero principalmente la teoría de la mente es lo que a él lo ha catapultado, obviamente, a ese mundo neurocientífico y él nos da varias teorías sobre el autismo. La primera es como vemos allí en la frase donde dice teoría de la mente y ceguera mental, que es esta parte de acá específicamente. Como si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales. ¿Por qué él utiliza ese término? Porque él empieza a proponer que las personas con autismo presentan una dificultad significativa en la teoría de la mente, que es como si estuviesen, eso es una analogía que él hace, como si tuvieran una capacidad baja de comprender esos pensamientos, esas creencias, esas intenciones, entonces que esta limitación la describe como una ceguera mental ante la teoría de la mente. Y pues de hecho lo amplía, de hecho se considera ese término fundamental en Simon Baron Cohen para explicar esas dificultades en el ámbito social muy característico del trastorno del espectro autista. Y habla también de esas herramientas de evaluación. Una es la teoría, por ejemplo, de la falsa creencia que les mencioné, pero hay otras evaluaciones que también nos lo propone Simon Baron Cohen y es el AQ, donde es un cociente del espectro autista. Mide la presencia de rasgos autistas en adultos con una inteligencia promedio o superior. Y tenemos otro que también desarrolla, que es un cociente de empatía, que es el EQ, y hay otro que es el SQ. El SQ es un cociente de sistematización, donde ambos evalúan esa capacidad de empatía, esa capacidad de sistematizar como tal, respectivamente. Entonces, digamos que hay un enfoque hacia esa neurodiversidad. Simon Baron Cohen también empieza a dar una visión a él, lo que es la neurodiversidad, que reconoce esas diferencias cognitivas, que reconoce que en el autismo hay diferencias cognitivas, que de hecho en el mismo diagnóstico hay mucha neurovariabilidad, neurodiversidad, y que las neurodiversidades hacen parte de la variabilidad humana. Hay unas críticas y unas controversias también, digamos, de esta parte de las teorías de la mente, principalmente acá en la teoría de la mente de 1990. Afortunadamente ya se han ido trabajando y ahondando mucho más. Estas son algunas de las limitaciones para comprender el mundo mental. Recuerden entonces que alrededor de los 4 años es cuando los niños empiezan a comprender que los demás tienen deseos, que los demás tienen creencias sobre las cosas que pueden ser diferentes al propio, y que son estos estados mentales los que van a poder determinar ese comportamiento a nivel social. Entonces, esta teoría no solamente la desarrolló Simon Baron Cohen, vamos a ver una colaboradora que es Yura Fritsch, que es una psicóloga del desarrollo, que también desarrolla lo que es la teoría de la coherencia central debilitado, teoría de la coherencia central baja, que ayer les mostré como una diapositiva de lo que vamos también a ver hoy, y menciona que son estas situaciones sociales, el hecho de no comprender los deseos, de pronto tener dificultades en saber eh, los estados mentales del otro, son las barreras, esos baches que muchas personas con autismo van a tener para, por ejemplo, interpretar el doble sentido, interpretar los dichos,
populares, por ejemplo, de una conversación, no comprender bromas, no comprender chistes, la ironía, entonces que ahí es donde esa baja reciprocidad emocional y esa baja sensibilidad a las señales sociales, las que pues en teorías explicativas de la teoría de la mente podríamos analizar el autismo. En resumidos términos, ¿qué tenemos? Dificultad para predecir la conducta de los demás, problemas para darse cuenta de las intenciones de los demás, dificultad de pronto a la hora de explicar sus conductas. Muchas personas con autismo pueden pensar que como ellos saben, como ellos se comportan de una manera, los demás de pronto lo van a entender, como que no deberían entender o explicar las conductas porque los demás ya las saben. Problemas en la comprensión de cómo sus conductas pueden afectar a los demás. Y acá hay otra que es una incapacidad para darse cuenta del nivel de comprensión y el nivel de interés de las personas que están escuchando cuando ellos están hablando, lo que a veces conlleva a que utilicen conversaciones tipo monólogo. Es decir, cuando una persona con autismo habla y habla sobre un tema que le apasiona, sobre un tema de interés, esto no pasa en todas las personas con autismo, es importante aclarar, pero sí en algunas personas con autismo verbal pueden de pronto hablar de un tema, sea cual sea. He conocido personas con autismo con temas que de pronto uno dice es un tema muy errático. De hecho, tuve un paciente que le encantaba la botánica y hablaba solo de botánica. Ese era su tema fijo. Tenía otro que le encantaba el tema de los ventiladores o toda esa parte del cableado, de aireado, pues como, no sé cómo se llama, sistemas de ventilación, creo que se llama así, y hablaba solo de sistemas de ventilación y pues, pero se centraba más como en lo que es o son los ventiladores y hablaba y hablaba y hablaba. Y la mamá me decía, a veces él no sabe que de pronto sus compañeros de clase ya no quieren escuchar más del tema, quieren hablar de otro tema y a veces no se da cuenta. Eso tiene que ver mucho con la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque la teoría de la mente también nos da esa posibilidad de hacer una lectura de las señales faciales, de esas microexpresiones corporales, esas expresiones faciales que nos dicen como, bueno, esta persona puede estar aburrida. Si estuviéramos en una clase presencial, si esto fuera tú a tú, si de pronto no tuviéramos la barrera, pues como de yo no poder verlos a ustedes, o más fácil, al revés. Si ustedes me ven, yo dando clase y estando así, de pronto súper aburrida o con la mano de esta forma, eso es un gesto, es una comunicación no verbal. Y es allí donde las personas con autismo van a tener esas barreras. A veces no logran conectar lo que están viendo, si yo estuviese así, por ejemplo, con el tono de la voz. Hay dificultades también en la anticipación, dificultades para narrar la memoria autobiográfica, dificultades para comprender el uso de las reglas o más bien ese acto comunicativo, no suelen respetar a veces turnos, tiene que ver mucho con teoría de la mente también y no mantienen a veces un contacto ocular adecuado. Esto lo vamos a ver el por qué. Hay una estructura que es el giro fusiforme que nos da una explicación del por qué no hay un contacto ocular sostenido. Porque no es que todas las personas con autismo no tengan contacto ocular, no. Recuerden que es una variabilidad. Hay personas que te sostienen el contacto, pero ya es un contacto de pronto sostenido, incómodo, o también tenemos otras personas que es muy fluctuante, mientras que tenemos otras personas con autismo que definitivamente no hacen contacto visual. Y dificultades para mentir y para comprender engaños. Importante, no todas las personas con autismo van a tener esta dificultad para mentir o comprender engaños. Va a depender de los niveles de apoyo que se necesitan, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que vamos a ir trabajando paulatinamente, vamos a avanzar. Y ustedes de pronto se podrán preguntar esto, ¿hasta qué punto puede dominar la teoría de la mente un niño con autismo? Y no solamente un niño, una persona con autismo. Entonces, el dominio de la TOM, de la teoría de la mente por las siglas, va a variar. Depende de muchos factores. Depende primero del desarrollo cognitivo, depende del lenguaje, depende del entorno educativo,
del entorno familiar y el entorno terapéutico, y también depende de las características individuales de cada persona, de cada trastorno. Entonces, ya sabemos que la teoría de la mente, pero en general, cuando tenemos un niño o niños, niñas o adultos con buen desarrollo de la teoría de la mente, en niños con autismo, es decir, pues, con buen desarrollo a nivel pues, cognitivo, que le podríamos llamar para que me lo comprendan, alto funcionamiento. Lo que antes era el síndrome de Asperger, que ayer de hecho clarificamos esta inquietud, pueden llegar a desarrollar la teoría de la mente, incluso pasar pruebas clásicas como la teoría de la falsa creencia, perdón, la prueba de la falsa creencia de Sally y Annie. Entonces acá vemos cómo es esa variabilidad. Hay personas que van a tener más dificultades que otras. En el autismo de alto funcionamiento no son tan notorias. A menudo logran, por ejemplo, razonar lógicamente sobre los estados mentales de los demás. No es tanto intuitivamente, es más un razonamiento emocional, una lógica emocional. Eh, Aunque pueden de pronto no hacerlo de forma automática, como les menciono, puede que necesiten un poco más de tiempo para comprenderlo, pero lo hacen. No es como lo que les mencionaba, como lo que hablamos de intuición, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la teoría de la mente. Quizás sí logran leer al otro, pero con un razonamiento emocional. Puede ser de pronto que en un buen desarrollo puedan aprender a inferir emociones o a inferir intenciones, si se les enseña explícitamente. Por ejemplo, hay muchas intervenciones a nivel conductual y a nivel cognitivo que se llaman lectura de la mente o pensamiento social. De hecho, es una intervención específica para esto, para trabajar la teoría de la mente. Entonces, ustedes le preguntarán, ¿cómo trabajar teoría de la mente? Entonces, primero, sabemos que se va desarrollando paulatinamente, que no es de la noche a la mañana, que se va trabajando, pero que hay una intervención específica con profesionales específicos que es neuropsicología, psicología, entrenamiento en lectura de la mente, entrenamiento en pensamiento social. Cuando eso, con personas, digámoslo así, con personas con autismo de alto funcionamiento, pero cuando hablamos de personas con autismo, digámoslo así, con un funcionamiento más bajo, podríamos ponerlo en un nivel 2 ya tirando a nivel 3. Ya a nivel 3 esa teoría de la mente puede ser muy inconsistente o puede ser muy rígida. Entonces, de pronto entienden un concepto en una situación, pero no lo generalizan a otras. Si se le explica en esa situación, lo puede comprender, pero a la hora de ya entenderlo o ya colocarlo a otras situaciones, lo van a ver más complicado. Entonces ahí está la no generalización, que es muy característico del autismo. Entonces van a tener dificultades con esos aspectos emocionales, con esos aspectos de pronto más sutiles, como la ironía, el sarcasmo, lo que es los chistes de doble sentido, el lenguaje figurado, y en algunos casos, sobre todo cuando hay un coeficiente intelectual por debajo de 70, o cuando hay personas con autismo de un lenguaje muy limitado, podría ser un lenguaje muy fluctuante, frases muy inconexas o frases sueltas, o la persona con autismo no verbal, que ese desarrollo de la teoría de la mente va a estar muy restringido. Entonces, acá la importancia de cómo favorecer su desarrollo. Primero, intervenciones específicas, como primero entrenamientos en emociones, en reconocimiento de emociones, en reconocimiento de los estados mentales, un trabajo centrado en historias sociales. Los juegos de roles van a ser maravillosos acá como una técnica para favorecer el desarrollo de la teoría de la mente. Hay una técnica que es el modelado de habilidades sociales, con apoyos visuales, con un lenguaje claro, con un lenguaje estructurado, si es necesario, por ejemplo, con ese sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Eh, y si, por ejemplo, hay dificultades pragmáticas de ese lenguaje pragmático, entonces centrados en terapia del lenguaje, con fonoaudiología, comunicación. Entonces, en resumen, para tener claro este aspecto, un niño con autismo puede desarrollar teoría de la mente, especialmente si tienen un buen nivel de lenguaje y si recibe
las intervenciones adecuadas, si recibe también los apoyos dentro de la casa, dentro de su familia, pero sí hay diferencias en esa espontaneidad, en esa flexibilidad, en la profundidad de pronto, a diferencia de los niños neurotípicos. Entonces, importante tener en cuenta que la teoría de la mente explica esa capacidad de las personas neurotípicas para atribuir creencias, sensaciones a otras personas, nos da una comprensión de los estados mentales propios y terceros y es la base cognitiva que sustenta la empatía. Por eso les mencionaba que tuvieran muy presente el concepto de la empatía, cognición social y teoría de la mente, porque se van a vincular, se van a relacionar. Entonces, recordemos que, claro, esta percepción se va a ir pautando con la conducta social. Algo a tener claro, sí, es que a pesar de que es una teoría explicativa, ayer veíamos varias teorías explicativas que vamos a trabajar hoy, ayer se las nombré, digamos que este paradigma de la teoría de la mente es muy productivo, sí, para ofrecer una explicación coherente a la mayoría de los síntomas que podemos ver o a la mayoría de las características que podemos ver en el autismo. Pero, pero no logra explicar toda la sintomatología. Por ejemplo, no logra explicar la teoría de la mente, el por qué una persona con autismo tiene comportamientos restringidos y repetitivos que se suelen presentar y son muy comunes. Entonces, importante comprender que es una parte, es una teoría explicativa. Es como si viéramos las teorías explicativas como partes o fragmentos de un rompecabezas grande, que son las que vamos a ver el día de hoy. Morning and Hay un vínculo muy importante y es la teoría de la mente con la teoría de la cognición social. Ya sabemos qué es, por un lado, la teoría de la mente. Ahora les voy a explicar qué es o qué se entiende por cognición social. Entonces, la teoría de la mente ya sabemos qué es fundamental, que nos prepara para la vida social, pero teoría de la mente y cognición social son conceptos fundamentales de lo que es la psicología cognitiva y lo que es la neuropsicología. Eh, Cuando hablamos de esto, ambos nos dan esa capacidad de comprender, ambas nos dan esa capacidad de predecir esos estados mentales de los demás, pero hay algo importante y es el contexto social. Algo que no les expliqué es que hay dos tipos de teoría de la mente. Una teoría de la mente que es cognitiva y una teoría de la mente que es afectiva. Cuando hablamos de lo cognitivo, de la teoría de la mente cognitiva, nos hablamos de esa capacidad para razonar sobre lo que el otro sabe, sobre esas creencias, sobre esas intenciones y esos pensamientos de otros, pues de un par o de otra persona. Y la teoría de la mente de corte más afectivo, que es el otro tipo, es comprender, es una habilidad de comprender y de responder de manera recíproca a esos estados emocionales de los demás. Ya sabemos cómo es el desarrollo, ya sabemos también esa importancia clínica, ahora hablemos de lo que es la cognición social. Esa cognición social es un concepto, o más bien es un constructo mucho más amplio que la teoría de la mente. Podríamos hablar que la teoría de la mente hace parte o es una subdivisión de la cognición social. La cognición social engloba teoría de la mente, esa parte del contexto social, la percepción social, el reconocimiento emocional, y sé que muchos han escuchado la palabra empatía. También tiene que ver con la empatía, esa cognición social. Entonces podríamos hablar que la teoría de la mente es solo apenas un pequeño fragmento de lo que es la cognición social. En la cognición social tenemos la regulación emocional, tenemos esas interacciones con los demás, tenemos esa capacidad de comprender las normas o las leyes sociales, que claro, esas leyes sociales van a cambiar de un país a otro. Por leyes sociales no me refiero quizás como normas que están establecidas en la Constitución, no. Una norma social es, por ejemplo, respetar turnos, una norma social, por ejemplo, es que a la calle debemos salir de cierta manera y no de otra. Son juicios sociales.
Entonces, hay unos dominios importantísimos en lo que es la cognición social. Primero es un reconocimiento emocional, identificar, poder diferenciar esas emociones en expresiones faciales. Cuando hablo de reconocimiento emocional es primero saber diferenciar cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando es una cara de desagrado, cuando es una cara de pronto de aburrimiento o de enojo o de frustración. Reconocer esas expresiones faciales en los demás, en mí mismo, incluso en los terceros. Reconocer ese tono implícito de la voz. Eso es reconocimiento emocional, el lenguaje corporal que estábamos hablando ahora. También hace parte de un dominio de la cognición social, es esa percepción social, es decir, esas señales sociales, cómo las interpreto, cómo tengo un conocimiento de lo que son las jerarquías, los roles, las normas grupales. Ahí sería una norma grupal. Cuándo respetar los turnos, qué roles hay en un grupo, por ejemplo. Otro dominio que ya les había mencionado es la empatía. La empatía es un constructo o más bien es un concepto que se ha tergiversado a lo largo de los años. La empatía no es solo ponernos en los zapatos del otro, no, tiene que ver con un contexto social, tiene que ver con esa capacidad de compartir, de, de comprender, tiene que ver con una representación mental, esos sentimientos de los demás. La teoría de la mente que ya se les había explicado también hace parte de esos dominios de la cognición social y la toma de decisiones sociales. En la toma de decisiones sociales, ¿qué tenemos? Evaluar, responder adecuadamente ante situaciones interpersonales, por ejemplo. Hay unas bases anatómicas, neuroanatómicas de la cognición social. La cognición social y la teoría de la mente son claves, son básicas. Vamos a ver que hay muchas áreas a nivel cerebral que están jugando un papel preponderante acá. Vamos a empezar con esta parte. Eh, Primero tenemos que la cognición social involucra una red central que es muy compleja. No es solamente una estructura, son redes o conexiones neuronales que van a permitir que se pueda dar la cognición social. Miren que, por ejemplo, acá estamos viendo que estas líneas punteadas, pronto no se ve bien si están en celulares, si están en un dispositivo, pues en un computador sí se logra ver bien. Esas líneas punteadas nos indican esas posibles conexiones de los sistemas, por ejemplo, de la percepción de los rostros, donde tenemos el giro fusiforme, los resonadores somáticos, los movimientos biológicos, la percepción, por ejemplo, de la mirada. Entonces, primero tenemos la corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral, que estas dos hacen parte de la corteza prefrontal y son cruciales para la toma de decisiones sociales, la regulación emocional. Tenemos otra que no se ve allí, pero la amígdala. La amígdala es fundamental en el procesamiento emocional. El giro temporal superior, que también lo podemos ver ahí. El giro temporal superior eh, es crucial para que nosotros podamos tener un reconocimiento de los movimientos, un reconocimiento de las acciones en los demás. Por eso ahí dice un resonador de los movimientos. En la corteza cingulada anterior, lo que nosotros vamos a hacer o lo que procede a la corteza cingulada anterior es que está vinculada con lo que tenemos el concepto de la empatía y la toma de una perspectiva. Entonces, importante tener en cuenta esto para saber cómo es la relación de la cognición social y la teoría de la mente. Hay muchas áreas que están vinculadas, no es una sola área. Y en cuanto, por ejemplo, a la evaluación que debemos realizar, una evaluación adecuada, porque también no es solamente dar un diagnóstico con pruebas de A2-2, con ADR, que obviamente son maravillosas, son pruebas, de hecho, gold estándar que vamos a ver, pero también es evaluar otros dominios cognitivos del autismo. Entonces, pruebas muy comunes. Las pruebas de la teoría de la mente, como las que les mencioné, de la teoría de la falsa creencia de Sally y Annie, y de hecho pues está diseñada, como les había mencionado, para evaluar esa capacidad de atribuir esas creencias erróneas, que fue el video que les mostré ahora. Hay una prueba que es de segundo orden, se llama historias de creencias de segundo orden, para evaluar esas habilidades más avanzadas, pero ya no en niños tanto, sino en adolescentes o en adultos. Y
Hay una prueba que es la TACIT o la TACIT, muchos le pronuncian diferente, que tiene que ver con esa evaluación de la cognición social. Es un test, de hecho, de reconocimiento de emociones, que nos ayuda a conocer a nosotros cómo es el perfil o esa capacidad de reconocer esas emociones en las interacciones sociales. Eh, para tener en cuenta entonces esto de la relación entre cognición social y teoría de la mente, recuerden, aunque la teoría de la mente es un concepto o es un componente central de la cognición social abarca un rango mucho más amplio de habilidades que fueron las que yo les mencioné ahora. Por ejemplo, alguien podría tener una teoría de la mente intacta, es decir, comprende los pensamientos de los otros, pero va a mostrar esa misma persona déficit en el reconocimiento emocional o una alteración en esa adaptación a las normas sociales, aspectos que son fundamentales en la cognición social. Eso para tenerlo muy presente. Entonces, nuevamente centrándonos en esta parte de la neuroanatomía, indispensable conocer cómo funciona el cerebro, no es solamente ver teorías explicativas, sino también ver cómo funciona el cerebro, cómo hace conexión. Tenemos entonces la corteza prefrontal medial, que les mencioné que estaba involucrada también, pero está centrada principalmente en esa reflexión sobre mis propios estados mentales, el de los demás, que es una función de hecho fundamental en teoría de la mente, la ventromedial para la toma de decisiones en un contexto social y una regulación emocional, es decir, dónde me debo comportar de cierta manera y dónde no. Y hay otra que es esta, la órbita frontal, donde en esa órbita frontal va a estar relacionado con esa evaluación de las recompensas, de, de los castigos sociales, de ese, de pronto, comportarnos adecuadamente en ciertas situaciones. Miren que todo esto tiene que ver con normas sociales. Un ejemplo, una recompensa, pues de esta órbita frontal, cuando les menciono que una sanción o una recompensa social. Una sanción podría ser que salgo a la calle y soy juzgado. El juicio social es un castigo social, pues desde la percepción del contexto. Entonces, si una persona con autismo, que de hecho tuve un paciente con ello, que más adelante se los voy a trabajar, que se los vamos a trabajar, salía a la calle con una camisa color morada, con unos zapatos color verde, con unos pantalones color café, con un sombrero muy llamativo. Y es allí donde de pronto no había una comprensión de las sanciones sociales, de esos castigos sociales que era el juicio social. Muchas personas les decían, incluso no solamente le decían, sino que hacían gestos de rechazo, porque sí, era una persona errática. Pero a eso me refiero. Entonces, la corteza orbitofrontal es quien nos dice, no puedo hacer esto en el contexto social porque voy a tener dificultades de pronto en cuanto a a las normas sociales. Entonces, importante tener en cuenta esto, que nos da también una explicación. Y yo les mencionaba que tuvieran muy en cuenta el giro fusiforme, porque el giro fusiforme participa en ese reconocimiento facial en, y que de hecho pues el giro fusiforme es crucial para interpretar esas expresiones emocionales, estas pistas sociales no verbales, el contacto ocular, por ejemplo. El surco temporal superior también, en ese análisis visual de las señales sociales, de las señales auditivas, el seguimiento de la mirada también, esa percepción de los movimientos intencionales que tenga una persona o no. Eso con respecto a la cognición social, que de hecho la cognición social es un tema muy amplio, es un tema que si lo queremos ampliar, lo podríamos ampliar, nos podríamos quedar hablando toda la noche de cognición social y creo que no terminaríamos, porque sí, es importante tener en cuenta esa cognición social. Y la cognición social, como les digo, no es solamente, digamos, una alteración, si lo queremos ver como una alteración, o más bien una dificultad en lo que es la, la, la teoría, pues del autismo, ¿no? Vemos muchas alteraciones en la cognición social, eh, en otros tipos de diagnósticos.
Bueno, vamos a ir al descanso. Recuerden que hoy es una clase más corta por ser viernes. Mañana tenemos clase a las 9 de la mañana hora colombiana. Les voy entonces a dejar acá la información sobre el material de estudio, importante. Y cuando entremos de clase, no se desconecten. La idea es cuál. Cuando entremos de clase, tener entonces, o que ustedes tengan, digamos, que tengamos una ronda de preguntas, pues al menos unas 4 o 3 preguntas muy puntuales en orden de llegada del mensaje para que podamos entonces resolver algunas dudas que quizás les hayan podido surgir del tema que ya hemos visto o de ayer, por ejemplo. Y hoy, cuando finalicemos ya la clase, recuerden que la clase de hoy se finaliza aproximadamente a las 9 de la noche por ser viernes, vamos a tener otra apertura de preguntas que no se hayan podido solucionar en este segundo momento de la clase. Entonces recuerden, cuando entremos del descanso, vamos a tener una resolución de inquietudes, de preguntas en orden de llegada y que obviamente estén relacionadas pues como con la temática que estamos trabajando. Algunas preguntas sé que ustedes pueden tener como por ejemplo qué pruebas se utilizan o cuáles son los criterios diagnósticos. Esos temas los vamos a ir trabajando paulatinamente. Recuerden revisar lo que son los temas pues o el pensum que ayer les mostré para que lo puedan tener muy presente y puedan saber en qué clase específica vamos a trabajar. Por acá los dos números de la coordinadora, vamos a ir a nuestro descanso y nos veremos entonces dentro de unos minutos para poder continuar con la clase. Vamos a abrir el espacio de las preguntas para que ustedes entonces de forma organizada y como les había mencionado en orden, podamos darle solución a algunas inquietudes que de pronto ustedes hayan tenido. Vamos a responder unas 3 preguntas y al finalizar la clase del día de hoy, vamos a responder el resto que de pronto nos queden pendientes y después vamos a trabajar la corriente neurocognitiva, que es la teoría de la disfunción ejecutiva. Bueno, esa parte de cómo trabajar es muy amplio. Eso lo veremos entonces en la intervención, que es el módulo número 3. Sí, claro, el test de inteligencia Wechsler no reemplaza la prueba diagnóstica A22. De hecho, se deberían hacer tanto la Wechsler, en este caso WISC, si tiene más de 6 años, A22, ADR y otras pruebas, no solamente la Wechsler, no solamente la Wechsler que de hecho saca el coeficiente intelectual, sino otras para mirar cómo está toda esa parte a nivel cognitivo. Bueno, por acá, Belén nos hace la pregunta. En los niños con autismo no verbal, no hablante, ¿a los cuántos años se aproxima que aprenden la cognición social? Entonces, con los niños con trastorno al espectro autista, esa adquisición de habilidades de cognición social, pues que ya sabemos que es entender las emociones ajenas, la parte de las habilidades de compartir la atención conjunta, las intenciones, responder ante las señales sociales, es muy variable.
como les dije, depende de múltiples factores, que eso ya se los había explicado. Primero, el grado de afectación en el autismo, si nivel 1, nivel 2 o nivel 3. El DSM-5, que también es importante tener en cuenta esa parte de la clasificación diagnóstica. La capacidad cognitiva que pueda tener la persona en general. Entonces es diferente una persona que tenga eh, una una capacidad cognitiva de 90 a 110 a una persona que tenga una capacidad cognitiva menor a 80, menor a 70, sobre todo menor a 70. Si la persona ha tenido un acceso temprano a intervenciones especializadas, entonces sistema PEC, sistema SACS, el sistema CAA, que es otro, la terapia ABA, por ejemplo, si ha tenido un buen apoyo, por ejemplo, a nivel del entorno familiar, a nivel del entorno educativo, y si hay presencia o no de comorbilidades. Entonces, digamos que a qué edad puede comenzar a desarrollarse la habilidad de la cognición social. En niños típicos, a los 9, 18 meses, ya están emergiendo esas habilidades. Ya hay atención conjunta, ya hay imitación, ya hay una respuesta de gestos sociales y en niños con autismo no verbal suele estar significativamente, digamos, retrasado con relación o en relación a las habilidades neurotípicas, va a estar alterado, pero digámoslo así, que en términos generales, aunque depende mucho de lo que les mencioné, puede comenzar a observar de entre los 4 y 8 años, especialmente si hay intervenciones especializadas, centradas en el paciente, intensivas, personalizadas, como les mencioné, entonces eso es muy variable. Una recomendación es empezar a estimularlo para trabajar con eso, sobre todo si es una persona no verbal, entonces ese sistema aumentativo alternativo de la comunicación, el sistema PECS, eh, pues ahora hay muchas aplicaciones, tableros, entonces es fundamental estimular la cognición social, incluso, por ejemplo, en ausencia del lenguaje oral. Entonces es importante a tener en cuenta. Sí, pero, o sea, por ejemplo, en el A22 tenemos una evaluación de teoría de la mente, entonces no hay dificultad allí. En el A22 la tenemos, pero ya si queremos en niños más grandes, empezamos a trabajar con otras pruebas, pero en el A22 está incluida también. PECS, sistema PECS, PSS. Vamos a hablar entonces de lo que es la teoría de la disfunción ejecutiva, que hace parte de la corriente neurocognitiva. Para comprender realmente qué es la teoría de la disfunción ejecutiva, necesitamos comprender qué son las funciones ejecutivas. Y para ello entonces nos debemos ir acá a esta pequeña zona, pues que no es tan pequeña realmente, pero que es lo que nos hace diferente de los otros primates, de los animales, por ejemplo, y es la corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal es toda esta zona. Esto lo diferenciamos con la corteza prefrontal. La podemos dividir en dorsolateral, ventrolateral y órbito frontal. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades, habilidades cognitivas de alto nivel, de alto funcionamiento, se van a ir desarrollando de manera paulatina desde que estamos pequeños hasta que ya somos adultos jóvenes, aproximadamente 20, 25 años, se están cerrando o se están ya terminando de consolidar esas funciones ejecutivas, son las últimas en mielinizarse y nos permiten planificar, organizar, regular nuestro comportamiento,
nos permite también adaptarnos a situaciones nuevas, a situaciones que son complejas. Son habilidades esenciales para realizar actividades dirigidas a un objetivo. Esas funciones ejecutivas nos permiten resolver problemas, nos permiten también manejar el comportamiento en contextos que pueden ser para nosotros desafiantes o que son cambiantes. Hay unos componentes centrales en la teoría de la función ejecutiva. Entonces, por ejemplo, en funciones ejecutivas podemos encontrar primero la capacidad de inhibición. La capacidad de inhibición es la capacidad para controlar esos impulsos, la capacidad para resistir a esas respuestas automáticas o respuestas de pronto que podemos ver inadecuadas. Un ejemplo es evitar interrumpir en una conversación. Eso es la inhibición conductual, que de hecho es la primera función ejecutiva que se va a ir trabajando. Los niños ya aproximadamente a los 18 o 24 meses ya están trabajando la inhibición. Ya la idea es que se inhiban en un contexto que no va a ser igual a un niño de 7 años, pero que ya sí se va mostrando cierta capacidad incipiente, pero empezando a desarrollarla. Otra capacidad que tenemos en las funciones ejecutivas es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo nos permite mantener una información durante un breve periodo de tiempo, manipular la información, es decir, trabajar con esa información durante un breve periodo de tiempo. Sobre todo se requieren tareas complejas como el seguimiento de instrucciones mientras se van ejecutando, que en el autismo también podemos ver esta dificultad. Vamos a hablar de la flexibilidad cognitiva, que es otra función ejecutiva y que de hecho es una de las más desafiantes en el trastorno del espectro autista. Es una habilidad que tenemos, que vamos desarrollando para adaptarnos a las nuevas demandas, para cambiar estrategias, para alternar entre una tarea, alternar entre otra tarea. Un ejemplo es cambiar de plan B, perdón, de plan A, a plan B, si el plan A no me funcionó. Es cambiar la visión o cambiar el enfoque del plan inicial porque no me funcionó a otro plan. La flexibilidad cognitiva, si un momento dado quería salir y está cayendo un diluvio, ¿qué otro plan puedo hacer? ¿Qué flexibilidad tengo? ¿Cómo soluciono los problemas con esa flexibilidad? La planificación y la organización, que también hace parte de la función ejecutiva, que es esa capacidad para establecer una meta, para diseñar estrategias, para coordinar recursos, para poder lograr una meta que me trace. Entonces, dar un proyecto siguiendo una secuencia de pasos. Eso hace parte de las funciones ejecutivas. Como les digo, son de alto nivel, de alto funcionamiento. Hay otra y es la toma de decisiones. Esa toma de decisiones es que evaluar las diferentes opciones, analizar esas consecuencias, seleccionar la mejor alternativa, entonces decidir de pronto cómo invertir el tiempo en una tarea o cómo realizar una tarea, por ejemplo. Y son aspectos que debemos tener muy, muy presentes en lo que es la teoría de la disfunción ejecutiva en el autismo, porque de hecho son ciertas alteraciones que nosotros vemos en el trastorno del espectro autista que debemos tener muy presentes para un adecuado diagnóstico. Morning. Una persona muy importante que es Antonio Damasio, de hecho, empezó a comparar el trastorno del espectro autista con las personas que habían tenido accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, tumores. Pero, ojo acá, él no quiso decir, nunca quiso decir que la etiología era la misma. Antonio Damasio lo único que quería mostrar, o lo que quería demostrar, era que las personas que habían tenido una lesión de tipo frontal compartían cierta sintomatología o ciertas características que podemos observar en las personas con autismo. Entonces mencionaba Antonio Damasio que había ausencia de empatía, que había conductas estereotipadas, que había perseveraciones en las rutinas. Entonces, lo que quiero hacer hincapié acá es que Antonio Damasio, que de hecho se los
recomiendo bastante para que lo puedan leer, para que lo puedan conocer. Es un médico neurocientífico, mencionaba, lo que quería mostrar era que la disfunción ejecutiva no era solo y únicamente del trastorno del espectro autista. Entonces él decía, hay una similitud sintomática entre procesos aparentemente alejados, como es el autismo y una lesión frontal, donde esas funciones ejecutivas, que ya sabemos que implica diferentes habilidades, va a estar alteradas. Debemos tener en cuenta que hay una neuroanatomía, ya que me voy a devolver a este aspecto, que ya lo habíamos trabajado también un poco en lo que es la parte de la teoría de la mente, pero tenemos entonces tres cortezas importantes. La corteza prefrontal dorsolateral, donde va a estar asociada con la planificación, con la memoria de trabajo, con la flexibilidad cognitiva. La parte más orbitofrontal, más orbital, tiene que ver con esa parte de la regulación emocional, con la toma de decisiones basadas en la parte de la recompensa. Y la corteza cingulada anterior, que está relacionada con esa monitorización del conflicto, esa atención selectiva que nosotros sí debemos tener. Lo que hace o lo que intenta explicar la teoría de la disfunción ejecutiva son estas limitaciones en el contexto. Recuerden que el contexto siempre es quien pone las barreras, no tanto la persona, sino el contexto. Pero esas limitaciones que de pronto pueda tener una persona con autismo de esa función ejecutiva en el contexto son muy comunes, ya sabemos, tienen un impacto de hecho significativo en la vida cotidiana de las personas con autismo. Y al igual que lo he explicado ya en otros aspectos, la magnitud de las alteraciones va a variar según el nivel de funcionamiento cognitivo, según las características individuales, eh, pero sí digamos que esas dificultades en las funciones ejecutivas en las personas con autismo suelen estar relacionadas con esos comportamientos repetitivos, con esos problemas en la comunicación, en la adaptación social. Entonces voy a explicar al azar, digámoslo así, para que estén muy atentos a la explicación de cada uno de los parámetros de la disfunción ejecutiva. Tenemos, por ejemplo, uno, que es la inhibición. Esa parte del déficit en la inhibición, que es este de acá, inhibición de respuesta, es porque vamos a tener dificultades en controlar esos impulsos o vamos a tener esas respuestas que pueden verse o pues se pueden traducir como respuestas automáticas. Un ejemplo, interrumpir conversaciones, dificultad para esperar turnos, que de hecho también es una norma social, quizás detener esos comportamientos repetitivos, esas estereotipias. Tenemos otro y es la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué se traduce en esto? En una rigidez cognitiva, donde hay inflexibilidad para adoptar, por ejemplo, otras perspectivas de una misma situación. Entonces, una de las áreas más afectadas en el autismo es esta, la flexibilidad cognitiva, donde se va a manifestar en las personas con esa rigidez en el pensamiento, esa rigidez en los comportamientos, como por ejemplo, una preferencia por rutinas que son estrictas, una resistencia al cambio, donde muchas personas con autismo, así sea un mínimo cambio en su rutina, sea mínimo, que para otra persona de pronto pueda ser incluso poco notorio, que haya organizado los juguetes de una manera y que una persona de pronto haya movido un juguete, para ellos esto es difícil, o dificultad para adaptarse como a situaciones novedosas, situaciones que ellos no tenían en ese repertorio como tal. Entonces, una frustración, un ejemplo es eso, una frustración que puede ser incluso intensa, desbordada, desmedida, lo que realmente puede causar la situación ante un cambio inesperado en la rutina diaria. Vemos también dificultades en la planificación, en la organización, entonces problemas, por ejemplo, para diseñar, para ejecutar pasos hacia un objetivo, una dificultad, de ejemplo, en organizar tareas escolares, manejar múltiples pasos en actividades cotidianas o resolver problemas complejos. No tiene nada que ver con coeficiente intelectual, es un déficit específico en función ejecutiva. La memoria de trabajo también que se las había explicado, entonces olvidar instrucciones que le dieron, una instrucción compleja o perder el hilo de pronto en una conversación, son limitaciones para mantener y manipular esa información a corto plazo. Hay algo importante
en el autismo y es la monitorización y autorregulación, que tiene que ver muchísimo con funcionamiento ejecutivo. Vemos dificultades, por ejemplo, para evaluar, para ajustar el comportamiento en función de las demandas del entorno. Un ejemplo es no reconocer cuando se está siendo demasiado insistente en un tema de interés. Tiene que ver con función ejecutiva, con teoría de la mente que hablábamos ahora, de reconocer que de pronto a otra persona no, no le está gustando el tema, o no le está prestando la suficiente atención, o saber cuándo parar, porque un tema de pronto está muy reiterativo. Y es importante tener en cuenta, aunque se relaciona con otros aspectos, también es esto, el déficit en la motivación del aprendizaje, en aspectos que de pronto no son del interés de la persona con autismo, tiene que ver con la iniciativa. Entonces, algunos niños, incluso pues adultos con autismo que no han estado bajo de pronto una intervención individualizada, tienen problemas para iniciar actividades, sobre todo si requieren planificación, si la actividad requiere interacción social, evitan, por ejemplo, comenzar tareas escolares o interacciones con pares sin un estímulo externo claro. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque dentro de las funciones ejecutivas, nosotros también vamos a ver manifestaciones conductuales. Esto explica que los comportamientos repetitivos podría explicar también esos comportamientos estereotipados, entonces es un reflejo claro de la rigidez cognitiva, de los problemas en la flexibilidad que les acabé de explicar. La manifestación conductual de la disfunción ejecutiva o de la alteración en función ejecutiva me va a explicar en el autismo ese interés rígido, porque hay una dificultad de pronto en muchas personas para desviar la atención hacia temas o actividades nuevas, novedosas, porque de pronto siempre están de pronto en un tema muy circunscrito, eh, aunque no es del todo, porque digamos que la responsabilidad va más de la teoría de la mente, ese problema en habilidades sociales. Es decir, debido a esa dificultad o debido a la combinación de dificultades de inhibición, de flexibilidad cognitiva y de autorregulación, se desembocan en problemas sociales también. Y mm, dificultades en esa inhibición. ¿Cómo manejar la frustración cuando hay un cambio inesperado? Tiene que ver con una respuesta emocional, pero con la función ejecutiva, que es esto que les estoy explicando. Tenemos otra teoría que es la teoría de la coherencia central debilitada. Es una teoría que también hace parte de lo neurocognitivo, así como estábamos trabajando entonces teoría, recuerden, teoría sociocognitiva, teoría de la mente, o corriente sociocognitiva, teoría de la mente, teoría neurocognitiva que empieza con la función ejecutiva. Y tenemos otra parte de la corriente neurocognitiva que es la teoría de la coherencia central débil. La coherencia central es un término que se utiliza eh, en psicología, en neuropsicología, para describir esa tendencia que tienen las personas de o a procesar la información de manera global y contextualizada. Entonces, nosotros nos enfocamos en el panorama general en lugar de pronto de esos detalles individuales. Es un concepto que ha sido particularmente relevante en el estudio del trastorno del espectro autista, donde sí se ha observado que algunas personas con autismo tienden a una coherencia central baja, una coherencia central debilitada, débil. Entonces, eso significa que en lugar de pronto de integrar la información de manera global, se van a centrar más en esos detalles específicos. Lo que va a hacer es que va a afectar la capacidad para interpretar el contexto general de una situación. Entonces, una persona, por ejemplo, con una coherencia central que es fuerte, que lo ideal es que sea fuerte, en las personas neurotípicas hay una fortaleza en esa coherencia central, es mucho más probable que esa persona logre integrar y que logre entender la información dentro de un contexto amplio. Van a ver entonces la imagen completa de la situación. La imagen completa, entre comillas, y no los fragmentos. Por eso la teoría de la coherencia central debilitada.
Pero tenemos otro lado y es una persona con coherencia central débil que podría tener o que podría manifestar esas dificultades para conectar los detalles individuales de un todo coherente, del marco global, y que se queda más como con lo individual. Entonces, obviamente, esa teoría central debilitada hace que sobresalga la persona en tareas que requieran una atención al detalle, una atención específica. Entonces, al igual que la teoría de la disfunción ejecutiva, no es una teoría que solo se aplique al autismo, es una teoría que de hecho está en el estudio de otros perfiles cognitivos, de otras funciones a nivel cerebral, donde hay diferencias en cómo se procesa esa información. Entonces la teoría, me voy a devolver acá, entonces esa teoría de la coherencia central explica que las personas con autismo perciben el mundo de forma fragmentar, con una atención extrema a los detalles más que a la totalidad de las cosas. Y acá luego tenemos eso que les había mencionado. Esto explica o esto provoca esas dificultades a la hora de integrar la información socioemocional. Porque muchas claves que nosotros utilizamos en el contexto social, muchas claves en el lenguaje, en la comunicación, dependen de tener una buena coherencia central, integrar eh, diferentes partes. Yo les había mencionado nuevamente a Yura Fritsch en lo que es el desarrollo de la teoría de la mente. Ella en compañía con Simon Baron Cohen desarrollan o perfilan lo que es la teoría de la mente, pero Yura nos propone también esta teoría de la coherencia central debilitada. Entonces tenemos lo siguiente, esta teoría hace referencia a la capacidad de integrar las parcelas de información en una comprensión coherente y significativa de la globalidad. Es decir, habla de la dificultad para integrar las claves sociales. Se deriva de los problemas de la cognición social. Miren que se van relacionando. Si ustedes han tenido una buena atención en clase y han hecho un análisis, estas tres teorías explicativas nos dan una visión muy coherente de lo que pasa en el autismo. De hecho, se relacionan entre sí. Y que acá tenemos entonces que para hacer una buena lectura social relacionada con el contexto, necesitamos una combinación de múltiples datos. Entonces, procesar, por ejemplo, el tono de la voz, procesar la prosodia de la persona, procesar el contexto que en donde estoy y por qué la persona me dice esto, procesar también las facciones o más bien las gesticulaciones de la persona con la que estoy hablando para poder integrar eh, el todo. Bueno, por acá hay otra pregunta, nos la hace Susi. Susi nos dice lo siguiente. Un niño con autismo puede desarrollar su aprendizaje con un grupo de alumnos regulares de primer grado. Esa era una de las preguntas que teníamos pendientes ahora. Sí, un niño con autismo puede desarrollar, de hecho, pues su total aprendizaje en un grupo de alumnos neurotípicos, primer grado, segundo grado, tercer grado, siempre y cuando se implementen apoyos necesarios. Las instituciones educativas obligatoriamente deben estar preparadas para cada perfil individual de los alumnos. Suena como un reto, suena como una utopía, pero es la realidad de la educación. Cada persona debería tener unos apoyos necesarios. Y ahí está, digamos que el diseño universal del aprendizaje para el aprendizaje, que es el DUA, donde la idea entonces es una modalidad donde se enmarca esos principios de la educación inclusiva. La idea es promover esa participación activa de los estudiantes, es un reto, claro que es un reto, pero es una participación activa independientemente de sus necesidades. Si es autista, si tiene TDAH, si tiene nuevamente autismo, si tiene un trastorno específico del aprendizaje, cómo las instituciones de pronto educativas deben dejar de lado esa mirada normotípica, eh, normopedagógica, que de hecho pues ha mostrado que no hay un buen proceso de aprendizaje a largo plazo y debe favorecer esa inclusión, esa participación activa de todos los estudiantes sin ver la limitación como tal. Yo les mencionaba, el entorno es quien da las barreras.
y que de hecho también eso está basado en lo que nos dice el DUA, que el diseño debería estar para diferentes redes atencionales, para diferentes formas de aprendizaje. Entonces, en general, a la pregunta que nos hace Susi R, el nombre, tu nombre es Susi R, pues no sé cuál es tu nombre completo, pero es el que aparece acá en Zoom. Mm, una persona entonces con autismo va de hecho a tener un favorecimiento del aprendizaje en un grupo regular. Primero porque va a participar, porque va a estimular la comunicación, esas habilidades cognitivas. Obviamente, como les menciono, esas adaptaciones curriculares se deben hacer según necesidades. Mucho apoyo visual. De hecho, hay un procesamiento mayor en las personas con autismo de la parte visual, una rutina estructurada y también, obviamente, pues docentes capacitados en lo que es la inclusión. Actualmente, afortunadamente, hay más conciencia de eso, a diferencia de pronto de algunas décadas donde no eran tantos docentes interesados en conocer un poco más sobre las neurodiversidades, pero sí necesita esa parte de docentes capacitados en inclusión y un apoyo interdisciplinario. Entonces acá hablo de terapeuta ocupacional, acá hablo de fonoaudiólogo, acá hablo de neuropsicólogo, acá hablo de un psiquiatra si es el caso y necesita, no toda la persona con autismo necesita tratamiento farmacológico, tratamiento dual. Pero, por ejemplo, unos apoyos específicos que puedes trabajar en el aula. Primero, muchos colegios tienen un auxiliar pedagógico o un maestro sombra. Si requiere el niño, no toda persona requiere pues un apoyo pedagógico. Si se ve realmente que lo requiere, trabajar con ello, pictogramas, agendas visuales, material más concreto, un tiempo quizás adicional para una evaluación diferenciada. Entonces, siempre es trabajar desde la inclusión, obviamente un trabajo con los compañeros de clase, porque a veces los niños suelen ser crueles, entonces fomentar esa empatía, entender también esa inclusión con juegos cooperativos, con círculo de amigos, que también es otra técnica. Y claro, hay retos. Primero, dificultades para adaptarse el niño al ritmo del grupo, o al contrario, problemas en la conducta por una sobrecarga sensorial que puede haber si el niño tiene hipersensibilidad, donde entonces, claro, el ruido de los niños, el ruido del aula de clase va a ser difícil para ellos, entonces igual se debe trabajar. Entonces, en resumen, sí, sí puede aprender. De hecho, no se trata, entre comillas, de ponerlo en el aula de clase por ponerlo, no. No se trata de, sí, le voy a meter al grupo eh, por tener una persona con una neurodivergencia, no se trata de eso. De hecho, pues muchos colegios hacen eso y no se trata de eso, no estamos haciendo nada, no se trata de colocarlo o ponerlo allí sin más ni más o sin más ni razón, sino de construir un entorno que realmente le permita primero la socialización hasta el punto que él necesite, que permita también esa flexibilidad, que reconozca también pues el aula de clase, lo que son las diferentes formas de aprendizaje, son herramientas eh, importantes. Sí, total, Carolina. Hay muchos colegios muy buenos, muchos colegios con docentes muy preparados, pero no solamente son los colegios los que deberían estar preparados, pues no solamente es como la infraestructura, no solamente son los docentes, sino que también hay un reto y es el ámbito, pues, social. Como les digo, muchos niños son muy crueles en muchos aspectos, entonces la idea es también hacer jornadas de sensibilización, porque no es solamente que el docente sea muy calificado y hay docentes muy buenos y realmente la labor docente es maravillosa, y sobre todo en el aula de clase de primaria y secundaria, pero también hacer una sensibilización correcta con los compañeros de clase, porque no solamente estamos preparando, o los docentes no solamente están preparando personas para el aula, para el colegio, para aprender de un tema o aprender de ciencia o aprender de química, no, están preparando personas para la vida, donde son esas habilidades para la vida y que también se trabaje esa parte de la empatía, del respeto a lo diferente. De hecho, pues todos somos diferentes, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Y sí, lo que tú dices, trabajar esas etiquetas, como los niños problema. De hecho, bueno, más adelante les voy a contar, pero trabajé, por ejemplo, para una parte de educación donde era una institución muy grande, pues en cuanto a la parte de, eh, ¿cómo les explico? De la población. Y lo que hacían, tenían una persona con autismo, grado 3, él estaba en transición, había ya perdido 2 años de transición, lo cual en Colombia es atípico. Bueno, y lo que hacían era segregar a la persona con autismo. Entonces, obviamente muchas dinámicas eh, ojalá cambien, pero sigue siendo un reto. Ay, muy buena pregunta, Dulce. Dulce nos dice lo siguientes. Sí, sí, Gabriela. Eh, eh, Más que tipos son niveles de apoyos. No, no, Vani. De hecho, no. De hecho, esa parte lo vamos a ver en... Vani nos dice, analiza, ya para responder la pregunta de Dulce. Analizando las teorías, se vuelve difícil hacer un diagnóstico temprano, ya que muchas de las conductas que se presentan en un niño con autismo pueden ser normales en un niño neurotípico antes de los 2 años. Esto depende realmente del nivel de funcionamiento. Pero no, porque, por ejemplo, un niño a los 2 años ya debería estar diciendo al menos un repertorio lingüístico de 50 palabras. Es una afirmación, sí, refleja un punto clave, es un desafío del diagnóstico temprano, pero realmente, por ejemplo, hay conductas que están, la ecolalia, el balbuceo atípico, la falta de palabras pueden verse en niños de desarrollo del lenguaje más tarde, entonces hay niños neurotípicos que dicen palabras, un repertorio de 50 palabras a los 2 años, y personas con autismo pueden de pronto no decir ninguna palabra a los 2 años. Obviamente hay mucha variabilidad, el neurodesarrollo no es lineal. Hay niños neurotípicos que cambian, digamos, en esa forma, no es, digamos, lo usual, pero pueden caminar o hablar un poco más tarde y otros que son de pronto más independientes o tranquilos. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la sintomatología se empieza a ver muy temprano. Ya la atención conjunta de 18 a 24 meses no está, entonces no es que sea tan difícil realmente el diagnóstico. O sea, obviamente sí, es un reto, principalmente porque también hay muchos diagnósticos errados, pero es conocer muy bien esas reglas o más bien esas desviaciones, por así decirlo, o retrasos en el neurodesarrollo que son muy típicos en el autismo. Bueno, y la pregunta que nos hace Dulce Vázquez dice, o más bien el comentario pregunta, en una, soy docente a una información, acabo de finalizar una etapa de práctica en aula y tenía en el aula una pequeña con TEA recién diagnosticada. Tomando en cuenta que es una institución pública y la alumna aún no tiene todas las herramientas posibles, ¿cómo puedo yo, cómo puedo yo como docente regular, cómo puedo yo como docente regular algún episodio de crisis en la pequeña en el aula? De hecho, buena pregunta porque las crisis forman parte de la vida cotidiana de una persona con autismo. Entonces, por ejemplo, que entender que es una crisis es un llanto inconsolable, son gritos, pataletas, pues o se ven como pataletas y la crisis se puede derivar de muchos factores. Una de las crisis más frecuentes es cuando no tiene una buena comunicación, intenta comunicarse, pero no le comprenden, cuando hay una sobrecarga sensorial, cuando hay un cambio imprevisto, cuando hay una frustración. Como les digo, va a incluir cierre emocional, quedarse inmóvil o en silencio, o por lo contrario, golpearse, lanzar objetos, golpearse de pronto
contra paredes, así. ¿Cómo actuar, por ejemplo, como una docente en esa parte? Primero, conservar la calma. Esto igual lo vamos a profundizar en la intervención en el módulo 3. Entonces, tu regulación emocional es el ancla para la niña. Si nos sentimos estresados, no vamos a saber procesar, entonces evitar alzar la voz, evitar comentarios de preocupación o reaccionar de pronto con dureza, que a veces muchos adultos pueden generar esto. Eh, la idea es reducir estímulos. Si es posible, bajar el tono de la voz. Si es posible, no hablar. En ese momento, la persona no te va a hacer caso. Lo importante es, por ejemplo, separar a la niña de un entorno de pronto donde se pueda lastimar con algún objeto. A veces eh, se debe evitar que los otros niños rodeen o que la miren fijamente, puede aumentar la ansiedad, de hecho lo va a hacer, no es que la persona con autismo no lo procese, sí. Entonces, si la niña lo permite, por ejemplo, acompañarla a un rincón tranquilo del aula, a veces lo permiten, a veces no, a veces te puedes manotear, entonces, como adulto, evitar de pronto como que esté cerca de algún pupitre, que esté cerca de, pues, de algo puntiagudo. Esto igual lo vamos a profundizar mucho más en la intervención número 3. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Hasta ya son las 9 de la noche hora colombiana. Recuerden que mañana tenemos otra clase a las 9 de la mañana. Les damos más o menos 9:05, 9:10 para que estén muy pendientes. Espero que descansen bastante. Mañana seguimos con algunas preguntas que tengo acá. Sé que a veces pueden ser muchas preguntas. La idea es ahondar también en ellas. Traten de pronto de ser más puntuales como en las preguntas, por ejemplo, como la pregunta de Dulce, maravillosa esa pregunta, contexto y dio la pregunta, entonces nos veremos nuevamente mañana. Que estén muy bien.